Dentro del conjunto de ejercicios que estamos resolviendo en el curso, habíamos dicho que el problema 3 y 4 de los problemas de crecimiento y decaimiento exponencial los íbamos a resolver en video. Entonces vamos a resolver aquí el problema 3 que dice así: la población de un pueblo crece con una razón proporcional a la población en el tiempo t. Ya esto sabemos que simplemente significa que si nosotros le llamamos en este caso n al número de habitantes que nosotros tenemos en una población, entonces el de n de t, pues como va a ser directamente proporcional al número de habitantes, nos va a conducir entonces a nuestra expresión para n igual a n sub 0 por la exponencial de k por t, nuestra ley de crecimiento exponencial. Entonces dice que la población inicial de 500, aquí me están dando el valor de n sub 0, aumenta 15% en 10 años y nos están preguntando cuál será la población pasados 30 años y qué tan rápido está creciendo la población en t igual 30. Entonces, si nosotros construimos acá una gráfica para tener una idea de lo que está pasando en este problema, pues tendríamos lo siguiente: en el eje horizontal tendríamos el tiempo, en este caso en años. En el eje vertical vamos a tener n, que va a ser va a estar en unidades de habitantes, digamos. Y pues nuestra curva va a ser una curva de crecimiento exponencial que va a ir algo más o menos como esto. Entonces nos dicen aquí en el problema que la población inicial es de 500. Eso significa que este punto donde corta la gráfica, que va a ser n inicial, pues vale 500. Entonces vamos a colocar aquí el dato de 500 y esto sabemos que va a ser el valor n inicial, que es el que va colocado acá. Luego nos dicen a nosotros que la población inicial aumenta un 15% en 10 años. Eso significa que después de 10 años tenemos un 15% de 500. El 15% de 500 es 75. Entonces, como aumentó en 15%, entonces al final, a los 10 años, nosotros vamos a tener en la gráfica que este punto, por ejemplo, este de acá, supongamos que corresponde para los 10 años, acá, pues vamos a tener aquí un valor de n igual a 575. Ahí tendríamos nosotros entonces el aumento en un 15% en 10 años de los 500. Entonces nos preguntan cuál será la población pasados 30 años. Entonces a los 30 años, aunque aquí la figura no está exactamente a escala, pero esta es la idea, supongamos que aquí están los 30 años, y lo que nosotros queremos saber es cuánto vale esta población, o sea, cuánto vale n de 30. También nos están preguntando qué tan rápido está creciendo la población en t igual 30. Entonces aquí pues comenzamos nosotros con la ley de exponencial, de crecimiento exponencial, n igual, colocamos aquí 500, que es el dato de la población inicial, por kt. Luego con este punto que corresponde a t igual 10 y n igual a 575, pues ya podemos sustituirlo acá. Entonces nosotros tendríamos que 575 es igual a 500 por la exponencial de 10 por k. Entonces de acá el 500 acá que tenemos lo vamos a eliminar dividiendo ambos lados de la ecuación entre 500, y eso nos va a dar entonces 575 partido 500, y esto va a ser igual a la exponencial de 10k. Luego vamos a tomar el logaritmo natural de esta ecuación en ambos lados, por supuesto. Entonces aquí vamos a tener logaritmo natural, logaritmo natural. Recordemos que el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas, entonces acá solamente va a quedarnos el argumento de la exponencial, o sea, el 10k. Entonces escribimos que esto es igual a 10 por k. De esta expresión obtenemos entonces que k va a ser un décimo del logaritmo natural de 575 sobre 500. Recordemos que en este caso t lo estamos expresando en años, por lo tanto esta k va a tener unidades de el recíproco de años, o sea, va a ser años a la menos 1. Y como hemos platicado en el curso, pues debido a que las exponenciales estas cambian muy rápido su valor, con un cambio pequeño aquí, un decimal que quitemos o que pongamos va a hacer que la respuesta nos cambie mucho. Entonces vamos a tomar como valor de k toda esta expresión que tenemos acá. Entonces lo que queremos es cuánto vale n en 30. Entonces simplemente vamos a usar este valor de k en esta expresión, sabiendo que n vale 500, y vamos a evaluar en t igual 30. Entonces nos va a quedar lo siguiente: n
a los 30 años va a ser entonces el valor de n sub 0, 500, por la exponencial de k, que sería todo esto. Entonces sería un décimo del logaritmo natural de 575 partido 500, y esto lo multiplicamos por t, que en este caso sería 30. Entonces, al realizar aquí esta operación podemos ver lo siguiente: aquí tendríamos 500, aquí tenemos 30 sobre 10, eso nos va a dar 3. Entonces tendríamos exponencial de 3 veces logaritmo natural de 575 sobre 500. Este 3 lo podemos tomar acá en esta parte como que fuera el exponente, aplicando las propiedades de los logaritmos. Nos queda que esto va a ser 500 por la exponencial del logaritmo natural de 575 sobre 500 al cubo. Aquí ya sabemos que exponencial y logaritmo son funciones inversas. Entonces nos va a quedar acá que esto va a ser 500 por 575 sobre 500 al cubo. Entonces ahora podemos calcular cuánto vale la población a los 30 años. Tenemos que hacer esta operación acá. La vamos a hacer aquí en la calculadora. Entonces nos va a quedar 500 por 575 sobre 500. Bueno, de hecho ahí se lleva un 500, ¿verdad? En el denominador, pero bueno, ya dejémoslo ahí. Entonces esto nos da al final de cuentas 760.43 más o menos. Entonces este valor va a ser 760.43 habitantes, que lo podríamos aproximar como a 761 habitantes, ya que por supuesto no podemos tener fracciones de personas. Entonces acá con esto nosotros ya tendríamos resuelta la primera parte, que es donde nos preguntan cuál será la población. Luego cuando dicen qué tan rápido, recordemos que la palabra rápido significa aquí en este caso una derivada, y si no me dicen respecto de qué, pues sabemos que hablamos de una rapidez o una derivada, mejor dicho, respecto del tiempo. Entonces en el siguiente inciso lo que nos están pidiendo es a qué razón está cambiando la población en t igual 30, o sea cuánto vale dn en dt para t igual 30. Entonces vamos a continuar acá. Sabemos nosotros que n en este caso es 500 por la exponencial de k por t, donde k toma este valor, sacamos la derivada, tenemos entonces dn en dt va a ser 500 por la exponencial de kt, y esto multiplicado por la derivada de kt con respecto a t, esto nos va a dar k. Entonces esto es 500k por la exponencial de kt. Ahora pues tenemos todos los datos acá, tenemos el valor de k, que es este, y como nos interesa cuánto vale la razón de cambio a los 30 años, tenemos que evaluar esta expresión cuando t vale 30. O sea que a nosotros nos interesa en este caso calcular dn en dt valuada para t igual 30. Entonces acá nos quedaría 500 por el valor de k, que es esto, o sea por un décimo del logaritmo natural de 575 sobre 500. Este es el valor de k, y esto multiplicado por la exponencial de k, que sería otra vez un décimo de logaritmo natural de 575 sobre 500, y eso multiplicado por t, que en nuestro caso pues vale 30. Si hacemos este cálculo siguiendo un procedimiento similar al que tenemos acá, por ejemplo, o ingresando esta expresión en la calculadora, nosotros obtenemos una razón de cambio de aproximadamente 10.63, que nosotros podemos, pues en este caso, como estamos hablando de un número de personas, podríamos aproximar a 11, y en nuestro caso las unidades, como es dn en dt y n está en habitantes, en unidades de habitantes, y t en años, entonces tendríamos acá 11 habitantes por año. Entonces en este caso la razón de cambio instantánea de la población cuando estamos en el tiempo t igual 30 es esto. O sea, recordemos que esto, lo que tenemos acá nosotros, es la pendiente de la recta tangente justo en este punto. Es decir que si nosotros dibujamos aquí en esta parte nuestro punto y dibujamos una recta tangente como la que vamos a colocar acá ahorita, entonces
esta recta tangente tiene una pendiente que va a ser de n de t, y el valor de esa pendiente pues es aproximadamente 11 habitantes por año. Ahora solo nos queda resolver el problema 4, que era el de la población de bacterias, que en un cultivo dice crece a una razón proporcional a la cantidad de bacterias presentes en el tiempo t. Ya nuevamente sabemos que esto al final de cuentas nos lleva a que n es igual a n sub 0 por exponencial de k por t. Dice que después de 3 horas se observa que hay 400 bacterias presentes, y después de 10 horas hay 2000 bacterias presentes. ¿Cuál era la cantidad inicial? Aunque no es necesario graficar, pero siempre es bueno en estos problemas, por lo menos a mí me gusta hacerlo para que quede un poquito más claro lo que estamos haciendo, y aprovechando, como dijimos que en clase, que estos problemas son bonitos para poder explorar un poquito el uso de gráficas en la resolución de problemas, pues vamos a hacerlo. Vamos a colocar acá en el eje vertical entonces n, que va a ser en este caso bacterias, ¿verdad? El número de bacterias, y en el eje horizontal va a ir el tiempo, que en este caso pues estamos trabajando en horas. Entonces tendríamos el tiempo en horas. Como se trata de un crecimiento exponencial, pues ya sabemos que la gráfica va más o menos de esta forma. Nos dice que después de 3 horas se observan 400 bacterias, y después de 10 horas 2000 bacterias. Entonces vamos a localizar estos puntos aquí en esta gráfica. Entonces comenzamos con el punto, supongamos que fuera este, que correspondería a 3 horas, que nos dicen acá que se observan que hay 400 bacterias. Entonces sabemos que aquí tenemos el punto 400. Luego nos dicen que a las 10 horas hay 2000. Entonces, aunque no está a escala, solo es para tener una idea, aquí tendríamos 10, y entonces en esta parte tendríamos las 2000. Y lo que nos están pidiendo nosotros en este caso es este punto de la gráfica, que corresponde a la cantidad inicial de bacterias. Entonces este punto que está acá va a ser nuestra n sub 0, que es lo que estamos buscando. Entonces partimos de esta expresión que ya conocemos nosotros, y vamos a sustituir valores. Por ejemplo, este punto de acá sabemos que es para t igual 3, n vale 400. Entonces colocamos acá 400 es igual a n sub 0, que lo andamos buscando, por la exponencial de 3k. Vemos que está la ecuación 1. Luego tomamos este punto. Ya sabemos que cuando n vale 2000, el valor del tiempo aquí en la gráfica es 10. Entonces aquí vamos a tener 10 por k. Luego tenemos que resolver este sistema. Entonces una forma de hacerlo muy sencilla sería, por ejemplo, tomar la ecuación 2 y dividirla entre la ecuación 1, o al revés, 1 dentro de 2. Lo voy a hacer 2 dentro de 1 para que me queden ahí números enteros. Entonces vamos a tomar la ecuación 2 dentro de la ecuación 1. Recordemos que al hacer esto dividimos miembro a miembro. Entonces tenemos que tomar el 2000 de la ecuación 2 en el lado izquierdo, dividirlo dentro del lado izquierdo de la ecuación 1, o sea, dentro de 400. Y esto va a ser igual al lado derecho de la ecuación 2, que es n sub 0 exponencial de 10k, dividido dentro del lado derecho de la ecuación 1, que es n sub 0 exponencial de 3k. Aquí podemos ver que los factores n sub 0 van a cancelarse, y entonces nos queda únicamente que aquí es exponencial 10k sobre exponencial de 3k. Recordemos que copiamos la base y restamos exponentes. Entonces nos queda exponencial de 10k menos 3k. Esto va a ser 7k. Por último, tomamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Y también antes podemos simplificar un poquito. Aquí tenemos dos ceros y dos ceros, nos queda 20 sobre 4. Eso nos va a quedar 5. Vamos a sacar de una vez logaritmo natural. Y en el lado derecho nos quedaría logaritmo natural de exponencial de 7k. Ya sabemos nuevamente que logaritmo y exponencial son funciones inversas. Aquí nos queda 7k, de donde k va a ser entonces un séptimo del logaritmo natural de 5, en este caso en unidades de horas a la menos 1, ¿verdad? Porque estamos trabajando el tiempo en horas. Entonces, ya teniendo este valor de k, podemos sustituirlo ya sea en ecuación 1 o en ecuación 2, donde querramos, para encontrar cuánto vale n sub 0. Entonces, por ejemplo, supongamos que lo sustituyéramos en ecuación 1. Entonces, si esto fuera la ecuación 3, pues vamos a agarrar 3 y lo vamos a sustituir en ecuación 1. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera. Aquí estarían los 400
400 es igual a n sub 0, que es lo que estamos buscando, por la exponencial de 3 por k, y k ya sabemos que es un séptimo del logaritmo de 5. Entonces aquí nos quedaría un séptimo del logaritmo natural de 5. Luego este 3 por un séptimo nos da 3 séptimos, que pasa a ser el exponente de este 5, para que esta expresión nos quede entonces que es igual a n sub 0 por la exponencial del logaritmo natural de 5 a la 3 séptimos. Ya sabemos, exponencial y logaritmo son funciones inversas, entonces nos queda aquí n sub 0 por 5 elevado a la 3 séptimos. Y de acá pues ya podemos despejar NO, y entonces NO sería en este caso 400 sobre 5 a la 3 séptimos. Esto nos va a dar aproximadamente 200.68, pero como estamos hablando de un número de bacterias, pues igual no podemos tener un número fraccionario de bacterias. Vamos a aproximar n sub 0 a 201, por ejemplo. Entonces n sub 0 va a ser 201, en este caso bacterias. Entonces esta sería la cantidad inicial que tenemos nosotros de bacterias en este problema. Y con esto pues tenemos ya resueltos los problemas 3 y 4 de la hoja de problemas que estábamos resolviendo en clase, que habíamos dicho que iba a quedar pendiente para un video.